Y quisiéramos, justamente, Graciela, muchísimas gracias, bienvenida acá a Wambra. Buenas tardes, Verónica y Gabriela. Bueno, buenos días. Pero es que aquí en Perú está todo tan revuelto que se siente que el día no acaba a veces. Gracias por la invitación y bueno, por permitirme también contarte un poco sobre lo que está pasando aquí en Perú. Ujú. Ahí te agradecemos que puedas prender también tu cámara, no sé si sabemos que es la conexión de pronto del internet, pero bueno, ahí estamos nuevamente. Sí, ay, no sé por qué se me apaga en automático la cámara. De repente es mi conexión, pero ahí está. Esperemos que no vuelva a pasar. Bueno, Graciela, Ay, no. muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta para hacerla acá es, ¿qué está sucediendo en estos momentos en Perú? ¿Por qué esta represión, digamos, tan desmedida que deja nada más 2 semanas del gobierno de Dina Boluarte? Sí, igual es importante entender que la situación en Perú es bastante compleja. Inicialmente, las manifestaciones sociales que comenzaron sobre todo en regiones fueron a raíz bueno, del intento de disolución de Castillo, de la detención que tuvo, pero sobre todo fueron como una respuesta inmediata que acumulaba mucho hartazgo por parte de la misma ciudadanía hacia el acto triunfalista como que demostró el Congreso cuando ya al fin, luego de 3 intentos de vacancia, lograron destituir a Pedro Castillo de la presidencia, ¿no? Hablamos de un Congreso que ha sido bastante obstruccionista hacia ciertas demandas ciudadanas, como por ejemplo reforma de fondo económica, reformas políticas, ¿no? Tenemos un Congreso bastante desprestigiado, tenemos bastantes brechas sociales y desigualdades aquí en Perú. Creo que se me está cortando Sí, vamos a bastante poner la una foto conexión. mejor Sí, y para seguir más bien con el audio, pero justamente estábamos escuchando este análisis que tú mencionabas acerca del Congreso y también, digamos, si se quiere, de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas, incluso me atrevería a decir, de extrema derecha, que de alguna manera controlan y que han marcado, si se quiere, la línea política y de destitución de varios presidentes, no solamente de Pedro Castillo. Si nos confirmas, Graciela, el audio, ¿cómo nos estás escuchando? sí, se me fue un ratito el audio. Ahora sí las escucho. Sí, ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? sí, más fue preguntar un poco, reafirmar este tema de que el Congreso peruano durante largo tiempo de alguna manera ha estado, digamos, ceñido por grupos conservadores, grupos de extrema derecha, por llamarlos de alguna manera, que no solamente han incidido en el gobierno de Pedro Castillo, sino además en otros gobiernos, 6 gobiernos más o menos que han pasado en esos últimos años. Sí, de hecho, en los últimos 6, 5 años hemos tenido un Congreso bastante conservador de derecha, y eso se ha sentido bastante porque no hemos tenido muchos avances en relación a derechos humanos, ¿no? De hecho, en el último periodo lo que ha tocado desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos ha sido defender cuestiones básicas de derechos, ¿no? Como por ejemplo la educación sexual integral, el derecho a decidir de las mujeres, que de hecho ahorita el Congreso actual ha querido también bajarse un poco el aborto terapéutico, que es el único permitido aquí en Perú. Bueno, y así como estos derechos básicos también se han opuesto a otras reformas más de fondo, como por ejemplo la instauración de una asamblea constituyente, que es una demanda ciudadana bastante grande, y ahí hay que entender que la constitución que tenemos actualmente en Perú es la de 1993, que fue elaborada durante la dictadura de Alberto Fujimori, que es el dictador que tenemos ahora preso por delitos contra los derechos humanos, ¿no? Entonces también hay una demanda ciudadana que pide cambiar esta constitución, hacer nuevas normativas en el Perú, pero el Congreso de derecha que tenemos se opone bastante a eso, ¿no? Y al vacar el Congreso a Pedro Castillo es que ya ocurrió este estallido social en Perú, que incluso yo me atrevería a decir que ahora ya se ha alejado bastante de esta demanda que tenían los pueblos indígenas y campesinos en defensa de Pedro Castillo, sino más bien ahora es una muestra de todo el cansancio, de toda la desigualdad histórica que por años de años las comunidades en situación más vulnerable han venido soportando, ¿no? Hablamos de personas que están protestando en diferentes regiones del país, que no han tenido que no han podido, por ejemplo, tener acceso a educación de calidad. Hay niñas, niños que tienen que caminar 3, 4 horas desde sus comunidades a la escuela más cercana,
comunidades donde no hay ni siquiera una posta médica, tienen que viajar 8 o 10 horas hasta la capital para recibir al menos un poco de atención en salud decente, ¿no? Sabemos que Perú tiene un sistema de derechos también bastante centralizado en Lima, y lo que ahora está sucediendo es que varias campesinas y campesinos e indígenas están viniendo también a la capital para hacer sentir su malestar, ¿no? La represión en Lima, de todas formas, no ha sido tan fuerte a comparación de como sí lo está haciendo en las regiones, ¿no? Ustedes lo mencionaban al inicio, ya tenemos más de 20 personas muertas a causa de la violencia policial y militar, y lo que sorprende más es la indiferencia y la indolencia de las mismas autoridades, ¿no? Dina Boluarte, que es la actual presidenta, este último domingo estuvo paseándose prácticamente por todos los noticieros principales de la televisión, con una actitud bastante indolente, ¿no? Riéndose con las entrevistadoras, instrumentalizando incluso la lucha feminista, diciendo que no le están dejando gobernar por el hecho de ella ser mujer, que no entiende por qué la ciudadanía está protestando contra ella, pide incluso un Perú en paz, un alto a la violencia, pero está responsabilizando absolutamente de estas muertes a las mismas protestas ciudadanas, sin tomar en cuenta que la policía y los militares son los que están disparando a quemarropa a su gente, ¿no? Incluyendo adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Graciela, en esa línea preguntarte, bueno, ya sabemos, ¿no?, que Dina Boluarte como tal ha descartado la posibilidad de su renuncia y por ende de unas nuevas elecciones generales, y por ende también ella ha dejado en manos prácticamente del Congreso peruano la resolución y el adelanto como tal de las elecciones. En ese sentido, preguntarte, esta falta de respuesta por parte de no solo de Dina Boluarte, sino también de los congresistas frente a esta crisis política, ¿signo de qué es? Sí, de hecho es bastante preocupante que Dina Boluarte, como decía, no haya presentado ningún mínimo de reflexión sobre lo que las personas en Perú le están exigiendo, ¿no? De hecho, lo que sí, conversando también con las mismas organizaciones sociales, con las personas que manifiestan, el sentir que se tiene es que ahorita ella se siente bastante segura por el respaldo que tiene del Congreso, ¿no?, que es un Congreso fujimorista, de derecha. Se siente también bastante segura, sobre todo porque en Lima, lamentablemente, las protestas no son muy masivas, ¿no? Han sido bastante esporádicas. De todas formas, Lima era la región en la que el gobierno elegido de Pedro Castillo era el que tenía menos respaldo aquí en la capital, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones le dan a ella como que una sensación, al parecer, de seguridad, ¿no? Para que ella no se sienta presionada de poder renunciar o incluso adelantar las elecciones, ¿no? De hecho, el Congreso ha ampliado su legislatura, ya debía haber acabado, pero ha ampliado su legislatura hasta febrero del próximo año, ¿no? Y eso es bastante cuestionable porque quiere decir de que van a tener hasta febrero del próximo año, si el Congreso no tiene la voluntad de debatir el adelanto de elecciones este año, van a poder tener el plazo hasta febrero del 2023, ¿no? Y ello va a implicar que las adelanto de elecciones, en caso de aprobarse, también podrían dilatarse incluso mucho más, ¿no? Hace la semana pasada debatieron un proyecto de ley para adelanto de elecciones al 2024, que me parece había sido el que había presentado Dina Boluarte, y lo rechazaron, y está pendiente ahorita que debatan el adelanto de elecciones para el próximo año, ¿no? Pero hasta ahorita no tenemos como que novedades sobre si ya lo han puesto en agenda, sobre si lo van a debatir, sobre la intención de los votos de los congresistas, no. Podrían debatirlo ahora, antes que acabe el 2022, o podrían debatirlo bien el próximo año, en enero o febrero, ¿no? No se sabe, realmente es una incertidumbre bastante grande, pero lo que sí, de todas formas, es seguro es de que esta escalada de violencia por parte de la policía y los militares van a aumentar, principalmente en regiones que es de donde están ahorita todas las personas que han muerto a manos de esta violencia. Uh-huh. Y ya para ir finalizando, Graciela, hace un par de días veíamos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en una cumbre con varios personajes justamente de la extrema derecha de América Latina, en México concretamente, y hay un poco preguntarte, digamos, cómo se perfila o cuáles serían las
personas que de alguna manera podrían perfilarse hablando ya de elecciones, pensando en el nuevo proceso eleccionario en Perú? ¿Hay posibilidades de que esta crisis con Castillo de alguna manera nuevamente repunte, por ejemplo, a grupos fujimoristas, grupos justamente que representa, por ejemplo, López Aliaga? De hecho, lo que se ha estado conversando mucho antes de este estallido era de que probablemente el siguiente gobierno que nos toque sea uno de derecha o de ultraderecha, ¿no? Principalmente porque tenemos un Congreso que es bastante conservador y también porque el mismo gobierno de Pedro Castillo en este año y medio, un poco más, ha tenido también bastantes falencias en torno a escuchar y atender también ciertas demandas ciudadanas por las cuales fue elegido, ¿no? Entonces lo que se esperaba era de que el siguiente gobierno sea lamentablemente uno que no esté muy alineado a la defensa de los derechos humanos en general, ¿no? Así que también este adelanto de elecciones, esta demanda de adelanto de elecciones por parte de la ciudadanía nos pone en una encrucijada bastante compleja, ¿no? Y bastante difícil, porque claro, se pide, por ejemplo, la renuncia de Dina Boluarte, y a quien le tocaría asumir en caso ella renuncie o la destituyan sería al actual presidente del Congreso, que también tenemos un Congreso conservador, entonces surge por ahí también el temor de decir, ok, ¿en manos de quién va a quedar como que el Perú con un Congreso que sabemos que es de derecha, ¿no? Igual, si asume el Congreso, el presidente del Congreso, una presidencia en caso de una renuncia, sería un mandato bastante transitorio y tendría que tener incluso más urgencia la convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? Pero al tener tan poco plazo de formar nuevos cuadros dentro de los partidos políticos, ¿no? Elecciones primarias dentro de los partidos políticos, también queda esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué perfiles, ¿no? ¿Qué convocatorias se van a tener para asumir la siguiente presidencia en los próximos 5 años, ¿no? Y al menos la izquierda sí está bastante golpeada actualmente en el país, está bastante desprestigiada también, sobre todo porque ha habido estos últimos años desde las mismas autoridades y desde los medios de comunicación masivos un discurso bastante estigmatizante contra la izquierda, vinculándolos a grupos terroristas, y que es lo que se ha estado viendo ahora, ¿no? Han calificado incluso la misma Dina Boluarte y los congresistas prácticamente de actos terroristas a las manifestaciones sociales. Y ese discurso cala en las personas, ¿no? Porque igual el conflicto armado interno que hemos tenido aquí en Perú es bastante reciente, no pasa de los 30 años, y las personas todavía tienen miedo. Entonces, escuchar estos discursos que estigmatizan a los ciertos partidos políticos, las organizaciones sociales y las movilizaciones, sí cala bastante, ¿no? Probablemente tendríamos a los mismos candidatos de la última elección general. Igual sabemos que López Aliaga ahorita está como alcalde electo de Lima, pero en este escenario uno no se sabe, ¿no? Y hemos tenido también momentos en los cuales autoridades electas para un cargo han terminado renunciando para postular a algún otro mayor, ¿no? Entonces sí, creo que todavía sería un escenario bastante incierto el que nos depara para Perú. Uh-huh. Justo eso quería preguntarte, desde tu mirada ya nada más, para finalizar, ¿cómo miras el panorama para los próximos días en el país? Lo que se espera, y de hecho no es solamente un poco la reflexión personal que yo he estado haciendo, sino también conversando con otras colegas, ¿no? Que están cubriendo las manifestaciones, lo que esperamos es incluso que estas manifestaciones continúen, ¿no? De hecho, en regiones las personas todavía se están movilizando, a pesar del miedo, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos un montón de registro audiovisual en los cuales familias, niñas, niños están gritando a los militares que por favor dejen de dispararles porque están sus papás, sus mamás ahí, están ellas y ellos mismos, ¿no? Pero vemos cómo la indignación ciudadana, el hartazgo de las personas está tan fuerte y el reclamo por justicia también es tan potente que a pesar del miedo las personas se siguen movilizando, ¿no? Lo que sé es que hace falta también una movilización bastante masiva en Lima, que de hecho sabemos que el gobierno y las autoridades lamentablemente no se mueven al menos que Lima convulsione, ¿no? No debería ser así, pero es la realidad como que tenemos en Perú. Y lo que he sabido es que al menos las organizaciones están coordinando un poco para
tratar de también mover y convocar a manifestaciones, a diversas manifestaciones en la capital, para que realmente las autoridades puedan sentir que este es un reclamo colectivo a nivel nacional y que puedan tomar con urgencia las demandas ciudadanas del adelanto de elecciones, ¿no? De hecho, esta semana justo hablaba ayer con algunas compañeras que han estado movilizándose en regiones y decían, ¿no? En esta semana se supone que son las fiestas, muchas familias pasan Navidad y muchas familias van a estar incompletas en estas fiestas, ¿no? Ya podría decir incluso que en Perú estamos como que un poco acostumbradas y acostumbrados a que las crisis nos golpeen en estas fechas, en las cuales las personas esperan como que estar, entre comillas, un poco más con calma, tranquilos, pasarlo juntos, ¿no? Reunidos en familia. Y es ahí cuando el Congreso y las autoridades a veces aprovechan en meter incluso leyes de contrabando, como les decimos, o hacer algún golpe y que desatar alguna crisis política y social, ¿no? Y bueno, este fin de año en Perú va a ser bastante revuelto, de hecho, y se espera que las movilizaciones todavía continúen y, de ser posible, incluso que lleguen también con fuerza a la capital para hacer sentir con más presencia el reclamo ciudadano. Graciela, agradecerte por esta entrevista, muchísimas gracias y esperamos que la situación mejore bastante, sobre todo que, como tú dices, estas demandas en el interior del país, esta convulsión se manifieste y las autoridades de alguna manera puedan canalizar también estas demandas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De hecho, una última, si me permiten, una última anotación. Hoy ha llegado la CIDH a Perú para hacer una visita técnica también. Entonces, el informe que saque la CIDH con la reunión que tenga con las autoridades y organizaciones, ¿no? Y comunidades campesinas e indígenas va a ser bastante importante también para terminar de clarificar cuál va a ser el rumbo que va a tener el país, ¿no? Así que vamos a estar también atentas al informe y al pronunciamiento de la CIDH. Pendientes entonces también de lo que digan los organismos internacionales, y a propósito además que ayer, por ejemplo, el presidente Lasso, lamentablemente ahí en la OEA, mencionaba que la CIDH no solamente debería solidarizarse aparentemente con las víctimas, por ejemplo, con estas 23 familias peruanas, sino también, por ejemplo, con los otros grupos que aparentemente han sido también afectados por las movilizaciones. Bueno, hay también un discurso que se sigue replicando, como tú mencionas, en la región, en estas diferencias que hay muchas veces para catalogar lo que es la protesta social y también de alguna manera las representaciones de la derecha. Muchísimas gracias nuevamente, Graciela.